Y ahora llegamos al punto donde ya no sirve escuchar más si no estás dispuesto a decidir. Porque toda revelación que no desemboca en obediencia se convierte en información estéril. Y Dios no habla para llenar cabezas, habla para despertar voluntades. Este no es el final de un mensaje, es el momento en que el mensaje te mira de frente y te hace una pregunta que no se responde con emociones, sino con decisiones visibles. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? No mañana, no cuando todo sea más claro, no cuando alguien más lo confirme. Ahora, porque llegar tarde en lo espiritual no siempre significa perderlo todo, pero sí puede significar perder la paz, perder el propósito, perder la oportunidad de ser instrumento de Dios en un momento decisivo. Por eso te voy a pedir algo, no como una dinámica digital, no como un gesto para el algoritmo, como un acto espiritual consciente. Donde quiera que estés, escribe ahora mismo en los comentarios: el Señor protege mi familia. No para mí, no para que otros te vean, para que quede registro, para que tú recuerdes este momento, para que el cielo vea que cuando Dios habló en voz baja, tú no ignoraste, tú no postergaste, no minimizaste, decidiste escuchar. Esa frase no es una superstición, es una declaración de dependencia. Es decirle a Dios: no confío solo en el sistema, confío en ti. Y ahora donde estés, si puedes, pon una mano sobre tu pecho, no por ritual, por disposición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con humildad. No venimos a pedirte que nos quites toda dificultad, venimos a pedirte que nos prepares. Despierta el discernimiento de tu pueblo, quita toda distracción espiritual, rompe la falsa seguridad, devuélvenos el temor reverente, no el miedo, sino el respeto profundo por tu voz. Ordena nuestras prioridades, limpia nuestro corazón, suelta lo que no debemos cargar. Fortalece nuestra fe para que no dependa de que todo funcione, sino de que tú sigues siendo fiel. Te pedimos sobriedad, no pánico, obediencia, no teoría, preparación, no distracción. Guarda nuestros hogares, guarda nuestras familias, guarda nuestra mente y nuestro espíritu. Haznos luz en medio de cualquier sacudida. Haznos refugio cuando otros no sepan a dónde ir. Haznos testimonio vivo de que el reino no tiembla, aunque el sistema lo haga. Señor, declaramos que cuando llegue el 8 de febrero de 2000, si algo deja de sentirse normal, tu pueblo no entrará en miedo, entrará en propósito, porque tú no avisas para asustar, tú avisas para preparar. Y decidimos hoy no vivir dormidos, no vivir improvisando, no vivir postergando. Decidimos caminar despiertos, con fe, con sobriedad, con obediencia. Amén. Ahora escucha esto con atención, porque aquí el mensaje cambia de tono. Dios no advierte para paralizar, nunca lo ha hecho. Dios advierte para preparar, y preparar no es entrar en pánico. Preparar es ordenar, no es correr sin rumbo, es ajustar la vida con sobriedad. Porque cuando lo externo tiembla, solo permanece en pie lo que fue ordenado por dentro. La preparación verdadera no empieza afuera, empieza en el corazón. Empieza cuando decides volver al altar, no al altar simbólico de un edificio, sino al altar cotidiano de la oración real, no la oración apurada, no la oración automática, sino esa donde te sientas, callas, escuchas y le permites a Dios decirte verdades que quizás no te gustan, pero que te alinean. Prepararse es volver a la palabra, no como adorno espiritual, no como frase motivacional, sino como guía viva. Que la palabra te confronte, que te incomode, que te reordene. Porque una Biblia abierta con obediencia vale más que 1000 teorías proféticas sin transformación. Prepararse también es limpiar el corazón, perdonar lo que llevas años postergando, cerrar puertas que sabes que siguen abiertas, soltar cargas que no fueron hechas para que las cargues eternamente. Nadie atraviesa tiempos de presión, arrastrando resentimientos, culpas y dobles vidas, sin quebrarse por dentro. Dios no está buscando perfección, está buscando ligereza espiritual. Prepararse es ordenar la casa, no solo físicamente, sino relacionalmente. Conversaciones pendientes, reconciliaciones necesarias, dirección clara para la familia. Porque cuando los tiempos se vuelven inestables, los hogares alineados se convierten en refugios. Prepararse es reducir el ruido, menos distracción, menos saturación, menos voces opinando sobre todo.
y más sobriedad espiritual, más silencio para discernir, más atención a lo esencial, porque cuando el ruido aumenta, solo el que aprendió a escuchar en calma puede oír a Dios con claridad. Y quiero que esto quede grabado en tu corazón. Noé no construyó el arca por miedo, la construyó por fe. José no almacenó grano por incredulidad, lo hizo por revelación. Prepararse no es falta de fe, prepararse es obediencia. La fe verdadera no espera que todo se rompa para empezar a obedecer. Obedece cuando todavía hay tiempo, cuando todavía hay margen, cuando todavía se puede ordenar sin correr. Porque el que se prepara antes no vive con miedo después, vive con paz. La pregunta real no es qué va a pasar. Esa pregunta distrae, esa pregunta entretiene, esa pregunta nos pone en modo espectador. La pregunta verdadera es otra, mucho más incómoda. ¿Qué pasa si no reaccionamos? Porque no reaccionar no siempre significa rechazar a Dios de frente. Eso sería más fácil de identificar. No reaccionar muchas veces es algo más peligroso. Es postergar, es minimizar, es racionalizar. Es decir, no es para tanto. Más adelante siempre ha pasado algo y seguir viviendo exactamente igual después de haber oído. Y la escritura es clara. Aunque hoy casi no se predique, oír sin obedecer endurece el corazón. No te deja neutral, no te mantiene igual. Te va desplazando lentamente a un lugar donde ya no sientes urgencia. Cuando una nación no reacciona, lo primero que pierde no es la economía, no es la infraestructura, no es el poder. Lo primero que pierde es el discernimiento. Deja de distinguir lo santo de lo común, lo urgente de lo trivial, lo eterno de lo temporal. Y cuando se pierde el discernimiento, ocurre algo profundamente peligroso. Se empieza a celebrar lo que antes se corregía, se normaliza lo que antes se lamentaba, se legaliza lo que antes se confrontaba. Y lo más engañoso de todo es esto: el sistema sigue funcionando por un tiempo. Eso es lo que adormece, eso es lo que hace creer que no pasa nada, eso es lo que hace que muchos digan, exageran. Pero la decadencia no avisa cuando empieza, se instala de a poco, se vuelve costumbre, se vuelve paisaje, hasta que un día, sin dramatismo previo, sin aviso espectacular, ya no. Y ese ya no nunca llega como sorpresa para el cielo, llega como confirmación de que la advertencia fue ignorada. Por eso este mensaje no busca miedo, busca reacción. Porque cuando Dios habla y no reaccionamos, no es que Él se calle, es que nosotros dejamos de oír. Y ahí comienza el verdadero peligro. Desde esa madrugada, desde esa llamada, desde ese silencio pesado después de colgar, una fecha comenzó a arder en mi espíritu. No como una amenaza, no como una obsesión, no como un anuncio apocalíptico, como un marcador. El 8 de febrero de no porque ese día todo termine, no porque el mundo se acabe de golpe, no porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque ese día algo no será normal. Y quiero que entiendas esto con sobriedad espiritual. Hay fechas que no son casuales, hay días que no llegan por azar, hay momentos que dividen la historia en un antes y un después, no siempre porque el cambio sea inmediato, sino porque desde ahí la normalidad deja de sentirse segura. Desde ahí algo se quiebra, algo se expone, algo que ya venía gestándose en silencio se vuelve visible. Cuando Dios señala una fecha, muchas veces no está diciendo, ese es el final, está diciendo algo mucho más serio. Ese es el punto donde ya no podrás ignorar lo que viene, el punto donde la advertencia deja de ser susurro, el punto donde la negación ya no alcanza, el punto donde seguir viviendo igual se vuelve imposible. No porque Dios cambie, sino porque la realidad confronta. El 8 de febrero de 2026 no se presenta como un día de pánico, sino como un punto de quiebre. Un momento donde muchos dirán, desde aquí, algo cambió. Y la pregunta no será, ¿qué pasó afuera?, sino cómo me encuentra esto por dentro. Porque las fechas no tienen poder en sí mismas. El poder está en cómo llegamos a ellas. Y Dios en su misericordia no señala marcadores para asustar, lo señala para preparar, para que nadie pueda decir, no lo vimos venir. Escúchame con atención y escúchame despacio. Esto no es para alimentar teorías, no es para vivir con miedo, no es para que empieces a contar días ni a marcar fechas en un calendario. Dios no está llamando a su pueblo a la paranoia, tampoco está buscando una generación obsesionada con cuándo. Nunca lo ha hecho.
Cada vez que el ser humano se obsesiona con fechas, pierde de vista lo único que realmente importa: cómo está viviendo hoy. Dios no está formando expertos en cronologías, está formando corazones alineados, personas que no dependen de que todo funcione para tener paz, personas cuya fe no se derrumba cuando el sistema tiembla, personas que no necesitan entender cada detalle del futuro, porque confían en aquel que sostiene el futuro, porque cuando el sistema humano falla, el reino de Dios no falla. Cuando lo visible se sacude, lo eterno permanece. El problema no es que el mundo tiemble, el problema es cuando nuestra fe estaba construida sobre algo que podía moverse. Por eso este mensaje no es alarmista, es sobrio. No busca producir pánico, busca producir alineación. No te estoy diciendo ten miedo, te estoy diciendo ten fundamento, porque el que tiene fundamento no necesita morbo, no necesita rumores, no necesita explicaciones exageradas. Sabe algo simple y profundo: si todo alrededor cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando el corazón está alineado con Él, ninguna sacudida define tu destino, solo revela sobre qué estabas parado. La Escritura revela un principio que atraviesa toda la historia bíblica, un patrón que nunca cambia aunque cambien las épocas, los imperios y las culturas. Dios siempre avisa antes de sacudir, nunca actúa sin advertir, nunca irrumpe sin hablar primero, nunca permite una corrección profunda sin haber enviado señales claras. Avisó a Noé cuando todavía no llovía, cuando el cielo estaba despejado y construir un arca parecía una locura. Avisó a José cuando todavía había abundancia, cuando los graneros estaban llenos y nadie veía venir el hambre. Avisó a Jerusalén antes de su caída, antes del asedio, antes de la ruina. En todos los casos, el aviso llegó cuando aún había margen, cuando todavía se podía responder, cuando todavía se podía corregir el rumbo. Dios no advierte para entretener, no advierte para generar teorías, no advierte para alimentar curiosidad espiritual, advierte porque ama. Porque la advertencia es una forma de misericordia, una misericordia que muchos no entienden. Hoy mucha gente cree que misericordia significa que nada cambie, que todo siga igual, que no haya interrupciones, que no haya sacudidas. Pero la Biblia muestra otra cosa. A veces misericordia no es que Dios sostenga la normalidad, sino que la interrumpa antes de permitir algo mayor. A veces misericordia es una pausa incómoda que evita una caída definitiva. A veces misericordia es una falla parcial que despierta antes de una ruina total. El problema no es que Dios avise, el problema es cuando el hombre confunde paciencia con aprobación y silencio con ausencia. Porque cuando Dios habla en advertencias suaves y no es escuchado, el siguiente lenguaje ya no es tan sutil. Y aquí está la verdad que incomoda pero salva. Si Dios está llamando la atención ahora, si está permitiendo interrupciones, si está sacudiendo certezas, no es porque haya dejado de amar. Es precisamente porque todavía ama y todavía hay tiempo. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar cuando aún lo hace en voz baja. Y aquí necesito hablarte con una claridad que no busca suavizar el mensaje. El mayor peligro de este tiempo no es una crisis futura. El mayor peligro es la ilusión de control presente. Esa sensación silenciosa de que todo está bajo dominio, de que, porque algo ha funcionado durante décadas, seguirá funcionando mañana, de que, porque siempre respondió, siempre lo hará, de que, porque nunca ocurrió antes, simplemente no puede ocurrir ahora. Esa ilusión es cómoda, pero es peligrosa, porque cuando el sistema falla, aunque sea por minutos, lo que queda expuesto no es solo la falta de luz afuera, es la fragilidad por dentro. Se expone en qué estaba apoyada nuestra paz, se expone de dónde venía nuestra seguridad, se expone si nuestra confianza estaba en Dios o en que todo siguiera funcionando como siempre. Los apagones pasan, las fallas se corrigen, los sistemas se restablecen, pero hay algo que no siempre vuelve a ser igual después de una interrupción: la conciencia. Miguel me dijo una última frase antes de despedirse, no con dramatismo, no con temor, con una honestidad cruda que todavía resuena en mí. Pastor, si esto hubiera durado más. Hizo una pausa y agregó, no estamos listos. Y esa frase no hablaba de energía, no hablaba de protocolos, no hablaba de infraestructura. Y hablaba del corazón, porque el verdadero diagnóstico de este tiempo no es técnico, es espiritual. Y la pregunta ya no es si el sistema puede fallar.
La pregunta es, ¿en qué está descansando tu alma cuando falla? Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio. No pude volver a dormir. Y no fue por miedo, fue por algo mucho más pesado que el miedo. ¡Qué claridad! Hay momentos en la vida espiritual donde uno no siente confusión, ni ansiedad, ni siquiera angustia. Siente entendimiento. Y el entendimiento pesa. Porque cuando llega, ya no te permite seguir igual. Mientras la casa dormía, comprendí algo con una sobriedad que no venía de mis pensamientos. Dios no siempre habla con truenos, no siempre parte el mar, no siempre manda fuego del cielo. A veces Dios habla interrumpiendo lo que dábamos por seguro, interrumpiendo lo que parecía estable, interrumpiendo lo que creíamos que siempre estaría ahí, no para asustar, para revelar. Porque cuando Él quita algo por un instante, no está castigando, está mostrando en qué estábamos apoyados. América vive conectada a energía, a comodidad, a eficiencia, a la sensación de control. Vivimos como si el sistema fuera eterno, como si siempre hubiera una solución, como si la normalidad fuera un derecho adquirido. Pero la normalidad no es una promesa divina, nunca lo fue. La Biblia jamás prometió estabilidad permanente, prometió fidelidad eterna. Y cuando una nación confunde estabilidad con seguridad, cuando confunde sistema con sustento, Dios, en su misericordia, permite momentos donde esa ilusión se quiebra, no para destruir, sino para despertar. Esa madrugada entendí algo que necesito que tú entiendas ahora. No todo lo que falla es un accidente, y no toda interrupción es casualidad. A veces es el cielo diciendo en voz baja, no confíes tanto en esto. Miguel me confesó que, en medio de todo ese caos contenido, hizo algo que nunca hace. No siguió caminando, no revisó el reloj, no volvió al panel de control, se quedó quieto, levantó la mirada. El cielo sobre la ciudad estaba extraño, oscuro, pero no solo por la noche, sin el brillo habitual, sin esa falsa sensación de control que dan las luces encendidas y casi sin darse cuenta, como quien no está formulando una oración sino una pregunta honesta, susurró, Señor, ¿qué fue esto? No hubo truenos, no hubo una voz que bajara del cielo, no hubo una visión impactante, nada espectacular. Pero algo ocurrió igual. Una frase se le clavó en el pecho, no como emoción, no como imaginación, como certeza. Clara, pesada, imposible de ignorar. Esto fue solo un aviso. Miguel no supo qué hacer con esa frase. No la entendía del todo. No podía explicarla técnicamente, pero sabía algo con absoluta seguridad. No era miedo, no era sugestión, no era cansancio, era entendimiento. Cuando me lo dijo por teléfono, no respondí de inmediato. Hubo un silencio largo entre nosotros, un silencio incómodo, de esos donde uno no sabe qué decir, porque en el fondo sabe que lo que acaba de escuchar es verdad. Cuando por fin lograron restablecer parte del sistema, el ruido volvió, luces encendidas, pantallas respondiendo, protocolos retomando su curso. Todo parecía volver a la normalidad. Pero Miguel no se sentía normal. Salió al estacionamiento, no para hacer un informe, no para llamar a nadie, solo para tomar aire. La noche seguía oscura, pero ahora era una oscuridad distinta. Una de esas que no está afuera, sino adentro. Y fue ahí donde lo vio. Un hombre mayor, vecino del sector, sentado en la acera. No gritaba, no pedía ayuda, no hacía escándalo, solo lloraba. En silencio, Miguel se acercó y entendió por qué. Su esposa estaba en casa, conectada a un equipo de oxígeno. Y durante esos minutos sin energía, el aparato había quedado en silencio. No hubo dramatismo exagerado, no hubo escenas caóticas, solo la fragilidad pura expuesta. La ambulancia llegó después. Ella sobrevivió, pero algo más quedó ahí, suspendido en el aire. Algo que no se fue cuando volvió la luz. Ese momento, porque ya no era una falla técnica. Ya no eran cifras, ni sistemas, ni manuales. Era una vida, era una familia. Era la evidencia de que todo lo que creemos sólido depende de hilos invisibles. Miguel me dijo que, mientras observaba a ese hombre llorar en la acera, entendió algo con una claridad que no se aprende en ninguna capacitación. Que la normalidad es frágil, que basta un instante para que lo cotidiano se vuelva crítico, que lo que damos por seguro puede desaparecer sin aviso previo. No era un dato técnico, no era una estadística,
Era una señal humana, de esas que no buscan asustarte, pero te obligan a mirar de frente una verdad incómoda. Lo que llamamos normal no es permanente. Miguel me dijo algo que todavía hoy no logro sacarme del pecho. Me dijo con voz baja, sin dramatismo, sin adornos: Pastor, he visto apagones, he visto fallas grandes, he visto cosas complicadas. Hizo una pausa, no para buscar palabras, sino porque lo que iba a decir pesaba. Y entonces añadió: pero esto fue distinto. No dijo más grave, no dijo más peligroso. Dijo distinto, y esa palabra lo cambió todo. Luego soltó una frase que no venía de la lógica, ni de la capacitación técnica, ni de la experiencia profesional. Venía de un lugar más profundo. Dijo: fue como si alguien hubiera soltado algo. No supo explicarlo mejor. No intentó racionalizarlo. No buscó justificarlo. Simplemente lo dijo, porque así se sintió. Y aquí necesito que escuches con atención esto que viene, porque es clave. Pues Miguel fue claro en algo: no tuvo miedo, no sintió pánico, no sintió terror, no sintió urgencia de huir, sintió algo más difícil de manejar, sintió certeza, una certeza incómoda, una certeza silenciosa, de esas que no te hacen correr, te hacen detenerte. Porque cuando el miedo llega, el cuerpo reacciona. Uno corre, uno grita, uno busca salir, pero cuando la certeza llega, el alma se queda quieta. Y en ese silencio interior, Miguel entendió algo que no sabía cómo explicar todavía, pero que ya no podía ignorar. Que lo que acababa de pasar no era solo una falla, era un mensaje. Miguel trabaja como supervisor nocturno en una subestación eléctrica. Ese detalle es importante. No es alguien que pasaba por ahí. Es alguien que conoce el sistema por dentro, que ha visto fallas, simulacros, emergencias, cortes programados y errores humanos. Esa noche parecía una noche más. Turno largo, pantallas encendidas, el zumbido constante de máquinas que, cuando funcionan bien, casi se olvidan. Hasta que, a la 1:43 de la madrugada, algo rompió la rutina. Una alarma comenzó a sonar. No una alarma cualquiera. No una de esas que se disparan por una sobrecarga menor o una variación esperable. Era una alarma que, según el manual, no debería activarse nunca. Miguel lo supo de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, porque hay sonidos que uno reconoce como parte del trabajo y hay otros que no deberían escucharse jamás. No era un corte común, no era una falla localizada, no era un error humano. Era una caída simultánea de sistemas que funcionan de manera independiente. Sistemas diseñados para no fallar al mismo tiempo. Sistemas con capas de seguridad pensadas justamente para evitar ese escenario. Algo que en teoría no ocurre, pero ocurrió. En menos de 30 segundos, varias zonas quedaron completamente a oscuras. No fue progresivo, no fue gradual, fue inmediato. Y no se trataba solo de que la luz se apagara. Eso ya había pasado otras veces. Lo inquietante fue otra cosa. No había respuesta. Los sistemas no contestaban. Los respaldos no reaccionaban. Los protocolos no daban resultado inmediato. Era como si el sistema, por un instante, hubiera dejado de escuchar. Y cuando un sistema diseñado para sostener millones de vidas deja de responder, el problema ya no es técnico, es existencial. Porque en ese silencio eléctrico, Miguel entendió algo que no estaba escrito en ningún manual, que aquello en lo que confiamos todos los días puede fallar sin previo aviso. Al otro lado de la línea estaba Miguel Hernández, 47 años, voz conocida, nombre conocido, no alguien que llama a esa hora sin motivo real. Miguel es diácono de una iglesia pequeña, de esas que no salen en fotos ni en conferencias, en las afueras de Houston, Texas. Una iglesia sencilla, gente trabajadora, fe silenciosa. Y si te detengo aquí es por una razón. Miguel no es un hombre dado a exageraciones. No es de los que espiritualizan todo. No es de los que ven señales en cada sombra. Miguel es técnico, ordenado, metódico. Un hombre que confía en números, en protocolos, en sistemas de respaldo. De los que creen que si algo falla, siempre hay un plan B. De los que viven con la certeza de que todo puede explicarse y casi todo puede controlarse. Por eso cuando escuché su voz, supe que algo no encajaba. No temblaba por nervios, no temblaba por miedo, temblaba por impacto. Ese temblor distinto,
el que aparece cuando alguien acaba de ver algo que no logra acomodar en su lógica, cuando lo que ocurrió no cabe en las categorías habituales, cuando la mente busca respuestas, pero el corazón ya entendió algo antes. Hubo un silencio corto, pesado, y entonces dijo, despacio, como quien mide cada palabra, pastor, necesito que ore. No dijo tengo un problema, no dijo pasó algo raro, dijo necesito que ore. Y luego añadió algo que todavía resuena en mí. Algo pasó esta noche y no me lo puedo sacar de la cabeza. Eso no porque no lo entendiera, sino porque, en el fondo, sabía que no era solo un evento, era un aviso. Eran las 2:17 de la madrugada del domingo pasado. La ciudad dormía, las calles estaban en silencio y yo seguía despierto en mi oficina pastoral, no por insomnio, no por distracción, sino por esa sensación extraña que a veces llega sin avisar cuando el alma no logra descansar, aunque el cuerpo esté cansado. La Biblia estaba abierta frente a mí, no como adorno, abierta de verdad, con páginas marcadas, subrayadas, gastadas por años de lectura. El teléfono estaba en silencio, no vibraba, no sonaba, nada interrumpía la calma. La casa estaba en paz, esa paz profunda de la madrugada, cuando el mundo parece suspendido por un instante y todo respira más lento. Y entonces sonó un sonido breve, seco, fuera de lugar. No fue una llamada normal. No tuvo ese tono cotidiano que uno reconoce sin pensar. Fue una de esas llamadas que no necesitan explicación, de esas que antes de responder, el corazón ya sabe. No sabes qué pasó, no sabes quién llama, pero sabes que algo no está bien. Y mientras miraba la pantalla iluminando la habitación oscura, antes incluso de llevar el teléfono al oído, sentí esa certeza silenciosa que no viene del miedo, sino de la intuición espiritual. Hay llamadas que no traen noticias, traen mensajes. Y esa madrugada, sin saberlo aún, una de esas llamadas estaba a punto de romper la quietud para siempre. Prepárate, no cierres este mensaje, no lo pongas de fondo, no lo escuches como si fuera uno más, porque el 8 de febrero de 2026 no será un día normal. Y no te lo digo desde rumores, ni desde teorías, ni desde cadenas que se repiten sin alma. Te lo digo porque hay momentos, muy pocos, en los que Dios no levanta la voz, pero cambia el ritmo. Momentos en los que no grita desde el cielo, pero interrumpe lo que parecía estable. Momentos en los que no anuncia con estruendo, sino que quita algo por un instante, solo lo suficiente para que entendamos un mensaje más profundo. Y cuando Dios interrumpe, no lo hace por capricho, no lo hace para sembrar miedo, no lo hace para confundir, lo hace porque prepara. La mayoría de las personas solo reaccionan cuando el golpe ya cayó, pero Dios, cuando ama, y ama de verdad, avisa antes. El problema es que vivimos en una generación acostumbrada al ruido, a lo inmediato, a lo espectacular. Y cuando la advertencia llega en silencio, muchos no la reconocen. Este no es un mensaje diseñado para entretenerte, no es para alimentar curiosidad, no es para sumar vistas. Es un mensaje para los que todavía sienten incomodidad cuando Dios habla. Para los que no necesitan que todo sea explicado, pero sí necesitan entender el tiempo. Para los que saben que hay advertencias que no vienen envueltas en caos, sino en una inquietud persistente que no se va. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se tensó, aunque no sepas por qué, si sentiste ese silencio incómodo entre una frase y otra, si por un segundo pensaste, esto no suena exagerado, suena serio, entonces este mensaje es para ti, porque lo que viene no se entiende desde el miedo, se entiende desde la obediencia. Y lo que está por decirse no es para los que buscan confirmación de teorías, sino para los que todavía tienen oído para escuchar y valentía para responder.